Muy buenas tardes. Contamos con la presencia de Mónica Sánchez Tierra Seca. Nos va a acompañar con la ponencia Consideraciones para una estética monstruosa en el horror corporal de Julia Ducournau, un análisis desde la otredad y la subversión. Mónica nos acompaña desde la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por participar en el quinto Congreso Internacional IDEA. Cuenta usted con 20 minutos para departir su Perfecto. ponencia y 10 minutos al final para preguntas que tenga la audiencia. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias a ti. Me voy a cronometrar para intentar no pasarme. Y bueno, por poco estoy en la Universidad de Castilla-La Mancha porque he llegado hoy de una estancia de investigación y bueno, aquí es de noche, entonces lo siento si me confundo porque bueno, aquí en España son las 11 de la noche y se me hace raro decirlo eh, por la tarde, pero lo comprendo. Y nada, pues buenas tardes a los que me ven desde Ecuador. Em, lo primero de todo, por supuesto, agradecer muchísimo al comité organizador la oportunidad que me han dado de estar hoy aquí en esta edición del Congreso Internacional IDEA, que además pues lleva la cabecera temática de la inspiración artística en el mundo contemporáneo. Y sobre esto, pues, ¿qué puedo decir yo? Porque, bueno, la realidad es que, como todos sabemos, en el mundo contemporáneo y en la actualidad, las fuentes de inspiración son tan amplias como diversas y las musas se han multiplicado considerablemente. En lo que a mí respecta, que es la historia del cine, pues esto también lo vemos. Y bueno, por eso en mi trabajo, que vamos a ver pues una de estas variantes en los temas tratados, pero también en los nuevos enfoques que se abordan para tratar esos temas. Y bueno, en concreto, pues como el propio título dice, mi trabajo se centra en la obra cinematográfica de la directora y guionista francesa Julia Ducournau y su representación de la otredad y la subversión a través de la monstruosidad, ya que bueno, pues esta relación en las concepciones de otredad y monstruosidad en el cine son el tema principal de la tesis doctoral que estoy realizando. Y antes de comenzar, pues simplemente quisiera hacer, a ver, vale, perfecto. Simplemente quisiera hacer un pequeño apunte pues, sobre cómo el panorama cinematográfico contemporáneo y especialmente en los últimos años, quizás la última década, ha experimentado una transformación donde destaca pues, la emergencia de nuevas personalidades, nuevos nombres en la escena, que además eh, se suelen sumar todos a una cosa y es a desafiar lo que se estaba haciendo previamente. Y a esto pues hay que añadir la democratización de la tecnología, por supuesto, que también permite que estos cineastas emergentes e independientes puedan dar forma a sus ideas incluso con bajos presupuestos. Otra característica notable de, no sé si se puede llamar esta nueva ola de cineastas, pero es su posición a favor de la diversidad y la representación. Y en los últimos años, pues es cierto que se han ido alzando voces que anteriormente estaban marginadas o subrepresentadas en la gran pantalla, esto es fácil verlo, y esto ha desembocado pues en una mayor inclusión de perspectivas culturales, étnicas y de género que suscitan pues tanto interés como a veces incluso controversia. Y bueno, también lo vamos a ver en este trabajo. Pero la realidad es que incluso las audiencias también son cada vez más amplias y más diversas y de alguna manera también hay que adaptarse a esto. Y en este contexto, pues nos encontramos a Julia Ducournau como una figura en ascenso dentro de esta escena cinematográfica francesa, pero también internacional. Y bueno, es que a pesar de su reciente incursión en el mundo del cine, vamos a ver que sus películas son muy recientes, su habilidad para explorar los confines de la psicología y del cuerpo humanos, pues ha dejado una impronta en la industria del cine que manifiesta su contribución a este fenómeno que decíamos antes. Y por eso sus películas son tan interesantes de analizar desde muchos puntos de vista, pero bueno, yo me he centrado en hacerlo desde esta perspectiva de las nociones de otredad y subversión. En cuanto a los objetivos de este trabajo, podemos decir que el principal pues consiste en generar una investigación que sirva como síntesis para explicar algunas cuestiones relativas a la monstruosidad y brindar una
una visión comprensiva de la perspectiva de esta directora, así como de su contribución a la vanguardia cinematográfica y también pues valorar esta contribución en sí misma. En cuanto a las herramientas que hemos empleado para llegar a los resultados de este trabajo, tenemos que decir que la investigación se basa principalmente en metodologías cualitativas o interpretativas que nos van a permitir estudiar las cualidades del fenómeno abordado a través del análisis de la filmografía de Ducogneau. Por un lado, hemos utilizado el análisis discursivo del texto audiovisual que nos permite estudiar pues cómo las películas atraviesan ese proceso interpretativo desde la producción hasta la recepción por parte del espectador, que además esto nos permite desentrañar los significados subyacentes en las películas, los mensajes implícitos y las construcciones simbólicas presentes que componen la muestra del estudio. Y bueno, con los resultados de esta primera fase, pues también hemos podido abordar el método comparativo entre las películas. Y por último, pues también hemos recurrido a la literatura académica de la teoría cinematográfica para poder comprender la relación del cine con la realidad que le rodea, que en este caso son las nociones de otredad y monstruosidad actuales. Las obras que componen la muestra de este estudio son el cortometraje Junior de 2011 y los largometrajes Raw de 2016 y Titán de 2021, de los cuales Julia Ducogneau es tanto guionista como directora. Ha participado, ha colaborado en otros proyectos, pero consideramos que no ha tenido tanta diligencia como para delimitar en ellos los elementos que se analizan aquí y que se corresponden con la total libertad creativa de la directora. Pasando al desarrollo de la investigación, pues lo primero que hay que tratar, evidentemente, es el concepto del monstruo o de la monstruosidad. Y bueno, está claro que es muy complejo, que es imposible abarcar todo lo relacionado con la monstruosidad, pero sí que podemos señalar, pues, cómo el cine contemporáneo y actual, bueno, esto se ha estudiado ya muchas veces, cómo ha empezado a subvertir esas nociones tradicionales, cómo ha optado por retratar al monstruo, pues ya no como un simple antagonista, sino como un personaje más complejo, llegando quizás a veces incluso a tener psicología. Bueno, y es que al final es un producto y un reflejo de una sociedad que lucha por delimitar lo que es normal. Es verdad que por un lado la figura del monstruo todavía pertenece a nuestra construcción social, pero por otra parte, pues mientras que siempre había estado reflejado a ese o vinculado a ese miedo y rechazo, pues cada vez existen más intentos por parte de los artistas de revertir esa analogía para dar lugar a nuevas experiencias cinematográficas y cuestionar la construcción de las categorías de normalidad y anormalidad de las que ya es difícil hablar. Bueno, vemos que el monstruo también es capaz de explorar la naturaleza humana como contraste con la crueldad del ser humano y la supuesta maldad que tendrían las criaturas deformes, fantásticas o procedentes de otras culturas y mundos lejanos. Como vemos, por ejemplo, en la cinematografía de Guillermo del Toro, con títulos como El laberinto del fauno o La forma del agua, y bueno, por eso he puesto esta imagen. Pero en esta consideración, aunque con un itinerario más bien emparejado a la ficción del horror corporal, se encuentra la obra de Julia Ducogneau. Su obra nos incita a plantear una pregunta que es que vemos cada vez más en la gran pantalla y es la de si es posible empatizar con el monstruo. Bueno, pues tenemos que saber que para esta directora la palabra monstruo no tiene una acepción peyorativa como la ha tenido en su uso histórico o como sí que la tiene para la mayoría de personas. En sus propias palabras, la monstruosidad es una de las experiencias más universales que existen. Bueno, esto es muy importante y además llegó a afirmar que ella en muchas ocasiones se ha sentido un monstruo en su propia cotidianidad, pues en el sentido en el que es imposible sentirse en consonancia con la norma social y estar donde se supone que tiene que estar uno en ciertos momentos y a determinadas edades.
Y por eso, pues si buscamos la categorización de una estética monstruosa en la obra de Julia Ducournau, podemos relacionarla con la contemplación de lo abyecto, lo antinatural, lo anormal y lo amoral en términos Foucaultianos, así como en lo históricamente feo, grotesco, de lo que nos habla Humberto Eco. El terror corporal de Duchovny no busca despertar la emoción tradicional del terror, sino que se enfoca en la representación de la crueldad en un devenir de su monstruosidad intrínseca. Y para determinar esto, pues en este trabajo hemos establecido dos categorías o dos métodos que ella utiliza para conseguir una estética particular desde la subversión de estos elementos convencionales y desde la comprensión del otro o de lo diferente. La primera categoría es la representación del monstruo como metáfora. Pero bueno, esto también lo hace con matices. En primer lugar, en sus películas alude muchas veces a los deseos reprimidos de sus personajes. En Junior vemos esto en el dilema que tiene la protagonista, Justine o Junior, consigo misma. Y es que por un lado desea formar parte del grupo de chicos populares del instituto, más bien de chicas, pero ella realmente se siente cómoda siendo una freak, como la denominan, y además pues esto se ve muy bien en diferentes escenas. Así que aunque muchas veces la vemos disgustada porque se siente desplazada por ese grupo, según avanza la historia, las fronteras entre la belleza y la fealdad se van a ir disipando, porque bueno, ella sufre una metamorfosis em, que simboliza los estigmas asociados a la pubertad femenina mediante una inversión de los conceptos. Y es que, bueno, va a empezar a mudar su piel y cuanto más se transforma, más cerca se va a encontrar de la belleza normativa estipulada en su comunidad, que vendría a ser, pues, su instituto. Siendo además, pues, un proceso biológico que se reserva la intimidad, eh, pues, asociándolo a otros procesos biológicos, ¿no? De los que las mujeres normalmente solo hablan entre ellas. Y bueno, como una ramificación de esta dicotomía, en Raw, Julia Ducournau indaga sobre el despertar sexual, el canibalismo simbólico o la búsqueda de la identidad propia, retratando a las protagonistas, a Justine y su hermana mayor Alexia, de manera ambigua. Esto quiere decir que van a desafiar las nociones de lo bueno figurado en lo humano y en lo malo que encarna lo animal. Y en este caso las hermanas pues simbolizan temperamentos opuestos porque aunque inicialmente Justine no consigue controlar sus impulsos que le hacen pues comerse el dedo de su hermana tras un accidente doméstico, más adelante es la hermana pequeña la que se esfuerza por dominar su instinto tras mantener relaciones con otro chico que aparece en la película, mientras que la mayor no lo consigue y finalmente termina con la vida de este chico. Y bueno, pues esto también lo vamos a ver en Titán, eh, donde el personaje principal se encuentra en una disputa continua entre los opuestos, entre la vida y la muerte, entre la masculinidad y la feminidad, entre ser una persona o una máquina, y todo esto pues lleva implícito el pertenecer a la humanidad o a la monstruosidad. Y es que, bueno, desde el momento en el que Alexia sufre el accidente de tráfico que le obliga a crecer con un implante de titanio en el cráneo, lo que vemos en el personaje es una transformación hacia la monstruosidad sin frenos. En el instante en el que la protagonista se cruza con la posibilidad de la muerte, su vida se encuentra abocada hacia la pérdida de la humanidad. Y bueno, pues en esta metamorfosis el cuerpo de Alexia se convierte en un campo de exploración de la crueldad y de sus pulsiones más profundas, que también son una manifestación de lo que la sociedad determina como normal y anormal. Y bueno, pues la directora ejemplifica este conflicto al exponer la interacción entre las pulsiones reprimidas y las normas sociales, como en la parafilia que tiene la protagonista, con un sugerente parecido a la película de 1996 de Crash de Cronenberg. Y bueno, es lo que parece haber conducido a Alexia a su conversión definitiva para dar lugar al humano-máquina que ha estado gestando. Y de nuevo, pues los límites entre la vida y la muerte, lo bueno y lo malo se van a difuminar para dar paso a una criatura igual de desconcertante que va a ser el hijo que luego nace de ella. Del mismo modo, pues
del mismo modo que veíamos la evolución en Justine en la película de Junior, la de Alexia alude a otro proceso biológico asociado a la feminidad y de cómo el embarazo deforma la carne de la protagonista. Y para ello, pues la directora realza los atributos grotescos de Alexia, combinando planos y ángulos, sobre todo pues planos en detalle, eh, picados y contrapicados, y todo esto para visualizar minuciosamente las alteraciones que le están sucediendo a la protagonista. Y bueno, la segunda categoría en la que podríamos enmarcar el monstruo como figura de la subversión y reflejo de la otredad en el cine de Duchovny es la que denominamos en este trabajo como el cuerpo otro del monstruo. En esta categoría debemos hablar de la identidad como elemento imprescindible en sus películas, porque en ellas pues esta búsqueda también se entrelaza con la noción del monstruo, con unos personajes que están en proceso constante de autodescubrimiento. En Raw, por ejemplo, la protagonista pues se enfrenta a una transformación tanto física como psicológica que desencadena su búsqueda de identidad. Y esto se relaciona con el concepto de monstruosidad como una condición transitoria que refleja la lucha por definirse en un mundo que ya impone unas expectativas. La Justine de Junior, pues en esta transición hacia su madurez física, tiene que sufrir una transformación monstruosa. Y entre un cuerpo que la joven reconoce como suyo, pese al rechazo externo, el de la sociedad, y un cuerpo anómalo que muda su piel y se desgarra para ser aceptado socialmente, claro, se encuentra ante la indeterminación de los límites. ¿Dónde comienza y dónde acaba un cuerpo para ser uno mismo o ser otro? Entonces, una vez mudado el cuerpo de Justine, pues ya va a cumplir con el canon de belleza estipulado por esa sociedad en esa película, pero a ella no le va a resultar familiar y es ahí donde se disipan estas fronteras entre lo que quiere o lo que debe ser. En Raw vemos también cómo esta transformación no solo coloca al personaje fuera de las expectativas normativas, sino también en un espacio liminal entre la humanidad y la monstruosidad. Y este es el mismo posicionamiento que veíamos en Junior y que luego vamos a ver en Titán, y que revela cómo los límites entre la humanidad y la monstruosidad son frecuentemente sociales y culturalmente construidos. Y bueno, pues en sus películas este proceso de metamorfosis ya tiene un valor en sí. Lo podemos ver, pues, efectivamente en Junior, donde esta metamorfosis le sirve para examinar las expectativas y normas sociales impuestas sobre los cuerpos, especialmente sobre los femeninos. Y esta transformación, pues, aunque monstruosa a los ojos de otros o de ella misma, es también la adaptación a un canon de belleza y una expectativa social. Y aquí la directora, pues, plantea una pregunta inquietante, ¿no? Si la monstruosidad es realmente una desviación de la naturaleza o ética, o si es realmente nuestra propia respuesta a las demandas socioculturales que la mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a admitir. Y bueno, pues de nuevo lo vamos a ver en la relación entre Alexia y Adrien en Titán, cuando la protagonista se tiene que hacer pasar por alguien del género opuesto, hasta el punto de que su propio padre llega a reconocerlo como su hijo, ¿no? Se supone que es un hijo desaparecido y bueno, se hace pasar por él y el padre de este chico la reconoce como si fuese su hijo. Pues para llegar a este personaje de Adrien, la joven se deforma la cara autolesionándose, se afeita la cabeza y esconde con vendas sus atributos biológicos asociados a la feminidad, como los senos y la barriga que no para de crecer a causa de su embarazo, lo que le provoca un dolor insoportable. Y aún así, pues nunca se termina de delimitar la verdadera personalidad de Alexia. ¿Es más máquina que humana? ¿Es más Adrien o es más Alexia? Y bueno, con todo esto, pues podemos ver que la directora, que Julia Ducournau, entiende la monstruosidad de una manera diferente a la percepción generalizada y que su forma de hacer cine tampoco se adapta a los modelos tradicionales. A pesar de ello, pues hay que decir que bueno, recibió el galardón de la Palma de Oro, ¿no? Y esto también pone de manifiesto eh, que de alguna manera es posible anticipar cómo va a ir moldeándose el futuro del cine
y bueno, pues también nos determina los nuevos intereses en este mundo. Bueno, para terminar, pues un pequeño resumen y puntualizar algunas cosas es que a lo largo de sus películas hemos visto cómo examina diferentes facetas en las que todavía falta profundizar y que a menudo suponen un conflicto en el mundo académico o en la sociedad. Y para ello, pues la directora utiliza elementos narrativos como la contraposición de conceptos que ella representa metafóricamente y bueno, pues esto se evidencia en la interacción que mantienen los personajes, especialmente en los de Justine y Alexia, simbolizando la dualidad de la naturaleza humana. Y bueno, pues asimismo, tanto en Junior como en Raw o Titán, los personajes batallan entre nociones como la vida y la muerte, la belleza o la fealdad, pero sin una circunscripción clara de dónde empieza uno y comienza el otro. Bueno, también podemos señalar cómo la noción del monstruo se entrelaza con la búsqueda de identidad propia, pero también con el proceso de adaptación, perdón, de aceptación de esta identidad una vez que la encuentran. Un proceso que es entendido como una práctica interna del propio individuo y externa de la sociedad, es decir, se necesitan la aceptación de las dos partes. Y bueno, en esta escena creo que me estoy pasando del tiempo, así que me la voy a saltar, pero simplemente quería terminar diciendo que eh, en todas estas películas existe este proceso de transformación que se presenta como una metamorfosis continua para resaltar los conflictos individuales y colectivos inherentes a la experiencia humana. Ahora sí, para terminar, pues como hemos visto en sus películas, aparece una representación del cuerpo de una perspectiva inusual. Sus personajes principales son retratados de una manera poco convencional, desafían los estándares tradicionales de belleza e incluso de género. Y no obstante, pues mediante estas imágenes, ella demuestra que la monstruosidad no es un fenómeno aislado, sino que se encuentra relacionado estrechamente con cómo nos vemos a nosotros mismos y también cómo vemos a los demás, a esos otros, en una sociedad que se encuentra en constante cambio. Y nada, para terminar, quiero decir una frase de la propia directora, ¿no? De Ducogno, y es que ella dice en algunas entrevistas que precisamente los directores están para crear preguntas y no dar respuestas, que están para crear debate o para dejar al público preguntándose y en contacto con sus propios sentimientos. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la interesante ponencia que nos has compartido el día de hoy. Este momento abrimos el espacio para las preguntas, por favor, para quienes nos acompañan en la charla, si gustan pueden hacerlo directamente o escribir en el chat. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión respecto Ujú, a tu ponencia. Me ha parecido pues muy interesante esta otra mirada, ¿no? Sobre la monstruosidad, sobre romper cánones de belleza posiblemente, sobre el cuerpo femenino también, sí. Me parece pues que la mirada de Duchovny es muy interesante. No pude evitar recordar cuando hablaste del proceso de metamorfosis, la película El Cisne Negro, ¿no? Fue sí, como, me conecté mucho con por esa supuesto. monstruosidad también, por supuesto, con la corporeidad. Ujú, Y también cuando miraba las imágenes con la fotógrafa Diane Arbus, por esta mirada también, por buscar esa estética tan distinta, ¿no? Yo tenía solamente una pregunta que tú también la planteaste en la ponencia. ¿Es posible empatizar con lo monstruoso desde tu punto de vista? ¿Cómo ves tú esta estética? bueno, a ver, a ver, ¿qué puedo decir? Es lo que intento descubrir en mi tesis doctoral y yo he traído este ejemplo porque, bueno, es una directora que plantea cuestiones muy interesantes que nos sirven de reflexión y es lo que dice ella al final.
no dan respuestas, nadie da respuestas. Seguramente yo tampoco terminé dando una única respuesta con mi tesis doctoral, pero bueno, claro, hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? Desde la del monstruo como ser aterrador, mm, ser lejano y maligno, ¿no? Que encarna la maldad, pues se ha pasado bueno, luego también al monstruo desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Como un objeto de estudio. Finalmente, bueno, no finalmente, porque el final es el presente y esto da para mucho más. Se pasó también a una mirada mm, de lástima, ¿no? Y claro, realmente el monstruo tampoco, si es un personaje que tiene como las personas a las que fotografiaba Diane Arbus, ¿no? Si es una persona que tiene pues una anomalía física, realmente es lo adecuado tratarla con compasión, ¿no? Quizás en ese momento se le está restando valor. Entonces, ¿cómo podemos empatizar con el monstruo? Pues imagino que entendiendo que es algo lejano que debemos comprender. Y para eso, pues, hay que estudiarlo, que, bueno, estudiar todas las miradas desde las que se puede mirar a ese otro, porque nos movemos entre la fantasía y entre la realidad. Y claro, ahí es donde cuando la fantasía se confunde con la realidad, pero además la fantasía puede dañar la realidad, ahí está el problema. Cuando, bueno, pues mm, no sé si he respondido. Hay tantas cosas que decir que me vienen tantas por la cabeza y pienso en un montón de películas. Bueno, como en la parada de los monstruos, como Freaks, que es un poco por donde también empezó mi tesis doctoral, y luego hacia El hombre elefante de David Lynch. Pues no sé si podemos empatizar, ojalá sí. Muchas gracias, Mónica, por A ti. estas interesantes reflexiones respecto a la temática que nos has compartido el día de hoy. No sé si alguien más desea tal vez hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por Gracias. ser parte del Congreso. Una buena tarde. A ti, muchísimas gracias a vosotros por permitirme estar aquí. Gracias. Gracias. Mónica, disculpa, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿se pueden ver sus películas en algún lugar? Pues creo que hay alguna en YouTube. Quizás no es el mejor sitio para ver una película, eso desde luego, pero por lo menos los cortos, como son cosas que han ido empezando por escuelas de cine, y hay algunas que se pueden ver en estas plataformas, pero mm, no te podría decir otros medios. Perfecto, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias.